Seguimos conversando, padre, tantos temas, por cierto, ¿no? Estamos hablando de la humildad, cómo Sí. estamos manejando la humildad, cómo la siente usted desde su lugar o cómo la sentís. Bueno, cuando nosotros hablamos de humildad en una visión cristiana, ¿no? Tenemos que pensarnos y soñarnos como Jesús, o sea, es como el modelo, ¿no? Que nosotros seguimos. Y bueno, y el pesebre, que es un lugar donde ninguno de nosotros nacimos, ¿no? Lo más cercano capaz que estaba en algún ¿cómo se dice? Galpón. Pero un pesebre es un lugar en la cultura oriental, es un lugar donde están los animales, Claro. ¿verdad? Es un lugar donde hay olor a excremento, Sí, a bosta. donde hay bichitos, Sí. donde hay... Bueno, ahí nació Jesús. Y nosotros, en nuestra visión de fe, esto es básico para comprenderlo, porque es Dios mismo que entra en la historia. Y es una cosa muy fuerte, ¿verdad? En la medida en que nosotros vamos logrando comprender de que el corazón humano es el mejor lugar para realmente que Dios habite en el alma humana, es porque todo lo externo está en función de eso. Ese niño nace en ese lugar y es todo significativo porque en realidad quien es el centro de esa realidad es ese pequeño niño nacido en Belén. Entonces nosotros vamos descubriendo que en la encarnación, que es el modo que nosotros le llamamos a esa entrada de Jesús en el mundo, todo lo humano no le es ajeno a Dios. Entonces la humildad es la visión de la realidad desde una realidad compasiva, ¿no? Como Jesús, como Dios ha sido compasivo con nosotros, ante cada situación humana, la compasión, que es sentir compasión, sentir con, ¿no? Ese sentido de sentir con es en definitiva quien nos ayuda a ir generando una sensibilidad tanto personal como humana que nos va como haciendo capaces de comprender el dolor del otro, acompañarlo en la medida de nuestras posibilidades, sensibilizarse con el que más sufre, ser capaz de valorar una determinada situación y aceptar otras que de pronto nos cuestan si tuviéramos cánones mucho más estructurados y se tienen que ver más con los prejuicios humanos o con los juicios. Estamos tan acostumbrados nosotros, ¿verdad?, a juzgar, un mecanismo de defensa que es consecuencia de la soberbia, ¿no?, de creer que uno puede dominar el alma del otro. No, el alma del otro es tan sagrada como la tuya. Dice que las personas que tienen este espíritu de ser muy juzgadores, ¿es de soberbia? Sí, inseguridad y soberbia. O sea, una soberbia que nace de la inseguridad, así como la humildad es la madre de ese sentido de sentir ¿no?, de ponerte en lugar del otro. La soberbia es muchas veces eso, ¿no? Yo no puedo controlar esta situación o no entra dentro de mi esquema, pero no estoy dispuesto a romper con ese esquema. Eso me hace a mí discapacitado espiritualmente, ¿no? Arturo, en todos estos momentos que estamos charlando, ¿qué rol juega el tener mucha fe? Personalmente yo soy una persona de muchísima fe. Sí, sí. Yo siempre he dicho que mi tabla es salvación. Sí, sí, claro. Es mi patillita que podía ser un silla. Fe, certeza. Ahora, cuando me preguntan cómo llegaste, por qué necesitas fe, mis hijos sin lugar a dudas, en primera instancia. No sé si la fe se cultiva, si se nace, si la adquirís tú porque la necesitaste, porque por momentos en la vida te sentías que caías y necesitabas y bueno, y te aferraste y te salvaste. Y cuando digo salvarme no es que me haya salvado de una grave enfermedad, ni que me haya salvado de momentos embromados que pasas en la vida, ¿no? Sí. No sé si se cultiva la fe. Sí sé que después que tenés fe la vas incrementando cada vez más, ¿no? Claro, la fe es un don, digo, el tema es que, claro, ubicarse dentro de eso tiene que ver mucho con tu condición, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cómo llegué a la fe? Mis padres eran ateos, o sea, mi madre y mi padre eran personas que no creían en Dios. Y bueno, y yo, por una determinada circunstancia de mi vida, mis padres se divorciaron cuando yo era muy chico. Bueno, empecé a buscar
esa realidad que llenara mi corazón. Sentía como un vacío interior muy fuerte, porque cuando uno ve eso, lo vive desde muy chico, ¿verdad? Eso lo marca mucho a uno, ¿no? Lo marca porque uno, cuando a los 9 años, todavía cree en los padres. Después ya entras a relativizar un poco más, a poner a tus padres en otro lugar, ¿no? Están cambiando roles, ¿no? Sí, uno empieza a darse cuenta que los padres son humanos, que los padres tienen defectos, bueno, todas esas cosas. Pero yo a los 9 años es justo la edad donde el niño tiene más capacidad de poder admirar a sus padres. Bueno, y me pasó eso, situación en la historia mía, personal, como te habrá pasado cosas a vos o a cualquiera de nosotros. Eso me generó como una necesidad de poder autosustentarme, porque uno en la vida, si no tiene sustentación, es muy difícil vivir. Estás como perdido, así que sin brújula, ¿no? Entonces andás por el mundo como buscando quien te consuele, quien te dé algo, que te afecto. Andás ahí como, ¿verdad?, mendigando afecto, que esto es muy común hoy día, ¿no? La orfandad, la necesidad de que alguien los quiera, esto que hablábamos de la soledad, ¿no? O es también orfandad. Y bueno, gracias a Dios que pude encontrarme con un grupo de jóvenes, un grupo en ese momento, ¿no? ¿A qué edad más o menos? Y tenía entre 12 y 13 años, y después a los 18 eso se fue como consolidando más. Pero yo valoro muchísimo el descubrir la fe. Yo no venía de una familia no católica, pero mi abuela sí era católica. Y yo veía como mi abuela rezaba el rosario y la miraba, y mi padre decía, no, mi padre era un hombre muy inteligente, con una muy buena preparación. Él trabajaba en la parte de radiotécnica, o sea, era un hombre muy buena gente, mi padre. Siempre nos enseñó a ser buena gente, pero tenía fobia contra los curas. O sea, porque él vivió, claro, él vivió la guerra civil española, que fue muy jorobada, donde los sacerdotes, bueno, vivieron. Ustedes saben que en la historia de la iglesia hay sombras, luces y todas esas cosas, ¿no? Sabemos claramente que. Entonces mi padre tenía esa rebeldía, pero cuando yo decidí tomar el camino de la fe, mi padre me felicitó, me dijo, hijo, estás haciendo algo muy bueno, porque uno te mira y te das cuenta de que vas consiguiendo consistencia en tu alma y en tu corazón. Entonces yo pienso que la fe es una experiencia, primero, singular, o sea, en cada uno. En segundo lugar, es una experiencia que vos la recibís también, porque tenés quien te acompañe en tu proceso, tu catequista o el catecumenado, donde vos vas haciendo procesos interiores, donde vas encontrándote con la persona de Jesús como modelo de tu vida, ¿no? Y bueno, la fe es eso, es ir percibiéndose pequeño, ¿verdad? El otro día justamente en los ejercicios espirituales el predicador nos mostró una película, ¿no? Y la película era donde aparecía la Vía Láctea, ¿verdad? Y aparecía unas imágenes que habían sacado desde Marte hacia la Tierra, ¿no? Entonces aparecían como unas cositas ahí, no sé, éramos como un diminuto, un nada, ¿no? En todo el universo. Entonces una cabecita de alfiler. ¿Qué experimentan ustedes al mirar esto? Te quedas así como diciendo, lo que experimento es la pequeñez, ¿no? O sea, impresionante. Y sin embargo, esto es una realidad. Esto es algo que es, ¿no? Entonces, la fascinación. Yo un tiempo trabajé en la Universidad Católica en el departamento de Ciencias de la Religión, y me tocó acompañar al profesor en fenomenología de la religión, ¿no? Y una de las cosas que en todas las religiones hay en común es que el ser humano llega un momento que se queda fascinado con la trascendencia. Su corazón queda fascinado con la trascendencia. O sea, siente como que es pequeño y que se engrandece cuando la trascendencia lo copa, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo de las cosas que creo, este año escribí una carta a la comunidad, ¿no?, donde decía, lo que yo tengo claro en mi vida personal, y me gusta verlo en los otros también, ¿no, verdad?, es que soy un creyente. Soy un hombre confiado en que de todo esto Dios va a sacar algo bueno, más allá de todas estas malas noticias que tenemos, de esta realidad. Entonces la confianza te va generando acrecentar tu fe, ¿no? Yo cada día, no digo que crea más, porque no sé si se puede crear más o menos. Podés de pronto descuidar la fe o perder la fe si no la cultivás. Pero a la vez también la fe se alimenta del amor. Fíjate qué interesante. Acordate, las 3 virtudes teologales son fe, esperanza y caridad, ¿no? Fe sin amor
no es nada. O sea, yo puedo tener mucha fe, ser muy creyente, rezar mucho, pero no hago nada por nadie, ni extiendo mis manos, ni soy generoso y tal. Un egoísta no es un hombre de fe, es un hombre a mediana fe, ¿verdad? Porque la fe no es una cuestión intimista, es una cuestión del corazón para compartirla. Y aquel que no tiene la capacidad de dar un buen consejo, una buena palabra, ¿no? Que no tiene capacidad de escucha, por más fe que tenga, y después también la capacidad de ser generoso. Después hay muchas personas que hoy por hoy están tiradas en el camino, que nosotros le decimos piche, o como la sociedad lo llamamos hoy día, que son personas humanas, y yo estoy convencido de que en la vida humana estas personas se te aparecen no solamente porque hay una decisión libre de las personas, sino porque hay determinadas circunstancias. La cantidad de gente psiquiátrica que hay en 33 en las calles es impresionante. Nosotros en la Era Solidaria, y no es gente que no tenga posibilidades de conseguir un lugar para vivir, se van de la casa porque se disgustaron con la familia y andan tirados ahí, y vos ves gente triste, con mucho dolor adentro, y entonces empiezan a llamar la atención. Algunos delinquen, otros delinquen porque la sociedad de consumo les impone modelos y quieren conseguir las cosas. Es lo que te iba a preguntar, ¿tú asocias de pronto ese estado bastante generalizado de nuestra sociedad a la situación económica puntual que vivimos en nuestro país? Te lo dejo planteado. Sí. O hacemos comparaciones con otros países donde has estado, donde se ven las dos cosas, sí. Lo lindo, lo bueno, lo feo, y también países de muchísima fe, ¿no? A ver qué comparación hacemos. Sí, sí. Vamos a nuestro último corte, señor director, y seguimos conversando con el padre Arturo. Un lujo de conversación.